comenzamos con un nuevo capítulo de Planeta Infinita. Avances científicos destacados y lo mejor de la música en la 100.1. Es Planeta Infinita. Bien, tenemos que iniciar este programa con una entrevista que la verdad es un lujo, porque yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero hay una revolución que está en pañales, una revolución en el mundo de la computación. Estamos hablando de un nuevo tipo de computación, la computación cuántica, que para los entendidos de la materia hay grandes actores que en este momento están empujando esto con mucho fervor. Estamos hablando de Google, estamos hablando de IBM, estamos hablando de gigantes que están desarrollando supercomputadores cuánticos. Se dice que la computación cuántica va a dejar atrás incluso a la supercomputación que conocemos hoy día. Hay diferentes opiniones al respecto, pero lo que sí se está diciendo es que a lo mejor nos va a ayudar a hacer posible o a solucionar problemas que hoy no tienen solución. Vamos a estar hablando de esto porque Chile está viviendo también un momento muy especial. A nuestro país ha llegado ya el primer computador cuántico de escritorio con fines educativos, pero es una primera vez, el primer computador cuántico entonces que llega acá al Cono Sur y lo trae una compañía que está trabajando con mucha tecnología acá en Chile. Ellos se llaman Cordevex y nosotros estamos conectados a esta hora con el CEO de Cordevex, Javier Urrutia. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a Planeta Infinita. Muy bien aquí. Javier, bueno, estaba yo haciendo una pequeña introducción respecto del hito que significa tener una tecnología que puede ser y que promete ser muy disruptiva en el corto, mediano plazo. Nosotros en Chile ya tenemos hoy, bueno, ustedes, yo digo ya tenemos como Chile, pero ustedes ya trajeron el primer computador cuántico. Cuéntanos un poquitito cómo se llama y cuál es la idea. Sí, mira, este es un computador, como bien tú dices, de escritorio, en el sentido de que no requiere una mayor mantención como estos equipos gigantes que uno ve normalmente respecto a esta tecnología. Y efectivamente, la computación cuántica es un cambio de paradigma en términos de que afronta todas las dificultades que hoy día la computación clásica está teniendo en términos de procesamiento masivo de información. En esta era donde los datos abundan, con tantos datos ya se hace difícil algunas operaciones que requieren otro enfoque en términos de cómo abordar la complejidad de las cosas. Técnicamente, Javier, si es que lo podemos explicar a lo mejor con metáforas, con ejemplos o con algún tipo de abstracción, ¿cuál es el gran cambio si tuviéramos que explicarle a las personas que nos escuchan hoy en Radio Infinita? Porque la computación cuántica para la gente que está en informática, en mecánica, lo físico, lo pueden entender porque entiendo que esto funciona con los principios de la mecánica cuántica. Por lo tanto, ¿por qué es tan distinta la computación cuántica a la computación tradicional? Mira, en la física cuántica, en este mundo de lo infinitesimalmente pequeño, las partículas se comportan de forma muy contraintuitiva, de forma muy rara. Hay cosas que al común de las personas les cuesta entender, incluso los físicos todavía están debatiendo de por qué se comportan así. Hay situaciones que permiten que un átomo o un electrón aparentemente esté en dos lugares distintos o que tenga dos valores al mismo tiempo en términos de su giro. Todas estas características de la mecánica cuántica hacen que se puedan enfrentar problemas de cálculo masivo paralelo. Te doy un ejemplo. Supongamos que en un computador tradicional tú quisieras en una biblioteca gigante encontrar un libro. La forma que un computador clásico normalmente opera es que va libro por libro buscando ese artículo que tú necesitas, uno por uno, de forma lineal. En un computador cuántico, esa aproximación equivaldría a que tú tienes una copia de ti delante de todos los libros de la biblioteca y en un solo movimiento saca el libro y encuentra la solución inmediatamente. Alguien alguna vez estuve viendo en videos de YouTube, hay científicos y hay físicos de fama mundial que están hablando hace rato respecto de la computación cuántica y del cambio que supondría, en el fondo, la revolución que podría, ¿no? Provocar. Y algunos decían la computación cuántica, por ejemplo, a diferencia de la computación tradicional, que funciona con bits, ¿no? Que es con uno y con ceros, unos y ceros, de manera binaria, ¿no? Sí. En este caso, la computación cuántica funciona con qubits, que ellos decían que es como si tuvieras 1 y 0 al mismo tiempo, o incluso más valores. Alguien decía, es como si tú quieres mirar a la izquierda o a la derecha en la computación normal, pero en la computación cuántica estás mirando para la izquierda, para la derecha, y para arriba, y para abajo, y para el frente al mismo tiempo.
Así es. Y esa riqueza de combinaciones, junto con otras características de la física cuántica, te permite entrelazar estos bits y hacer que se comporten todos al mismo tiempo de una forma paralela, por decirlo menos. Y eso significa que ya tus cálculos no son secuenciales, sino son en paralelo al mismo tiempo. Y eso quebra un poco toda la dinámica de velocidades en términos de cálculo y pasa a ser de una cosa lineal a una cosa que los científicos denominan como logarítmica, es decir, que cada paso incremental es el doble del anterior. Esto es como la escala Mercalli de los terremotos, cuando uno dice, oye, fue un terremoto de grado 7, pero el de 8 es el doble del anterior, y el del 9 es el doble del 8. Bueno, en la física, en la computación cuántica se da esa característica. Ya, a ver, sígueme esta idea. Voy a volver al computador que ustedes trajeron en Cordevexa, porque es bien interesante como un hito, porque esto nos va a preparar para tener una masa crítica a nivel, por ejemplo, de educación, de empresas también, para entender cómo se tiene que programar también a nivel cuántico. Voy a volver a eso, pero antes solamente una cosa más. Si hablamos de que vamos a tener un poder de cómputo o de procesamiento varios cientos, algunos incluso he leído que dicen millones de veces superior a lo que tenemos hoy día, ¿qué va a significar eso ya en un mediano plazo? Va a significar, por ejemplo, que vamos a tener, si lo llevamos al mundo de la robótica o de las máquinas autónomas, los autos autónomos, etcétera, vamos a tener una capacidad de reacción mucho más rápida también, por ejemplo, porque estamos hablando de sistemas, por ejemplo, en los autos autónomos. Pensemos en las ciudades inteligentes, ¿no? Que son autos que son verdaderos robots que están analizando un montón de datos del ambiente, de las personas, de los otros autos, del clima, todo eso en tiempo real. Por ejemplo, el procesamiento, si tuviésemos detrás algo así como la computación cuántica, ¿sería mucho más factible, mucho más real y más rápido, por ejemplo, o me estoy yendo a algo nada que ver? No, de hecho, esas son las aproximaciones en términos de la promesa que está detrás de esto. Por darte un número, sí, solamente para que tengas una idea de lo que significa en términos de cambio. Si tú contaras todas las estrellas que hay en el mundo, en el universo observable, ¿ya? Son alrededor de 10 cuatrillones. ¿Ya? Eso es 2 elevado a 84. Eso se representa, ese número, solo un número, solo ese número de magnitud se representa con 84 bits, pero solo un número de 0 a esa cantidad enorme, pero con 84 qubits tú los representas a todos al mismo tiempo. Entonces imagínate lo que significa eso en términos de poder de cálculo. Y hoy día ya hay computadores cuánticos de 433 qubits, que es el más potente hoy día. Usar eso para lo que es inteligencia artificial, usar eso para predecir comportamientos que afectan al cambio climático, por ejemplo, va a ser muy útil. Y se espera que esto se masifique de aquí a los próximos 3 años, y nosotros justamente, como tú lo mencionas, estamos plantando esta semilla, este primer paso para empezar la formación de ingenieros que puedan aprovechar este potencial. Ya, eso es clave. Tú nos acabas de dar una temporalidad. O sea, esto podría comenzar a explotar junto con otras tendencias también bien revolucionarias en los próximos 3 años. Es poco tiempo. Yo pensé que iba a decir en los próximos 50, pero si estamos hablando de los próximos 3 años, estamos hablando de una revolución que sabemos que viene. Y es muy interesante anticiparse. ¿Para qué? Para poder participar de esta ola de conocimiento. Es decir, tenemos una gran oportunidad y una rara oportunidad de que en Chile, por ejemplo, podríamos estar a la par con otros grupos de investigación a nivel académico, por ejemplo, para trabajar en posibles soluciones, programas, temas de ciberseguridad. Y por eso es tan interesante que nuestros estudiantes, nuestros profesores y profesoras puedan tener acceso a este tipo de tecnología. Porque entiendo que hoy día con los computadores o los supercomputadores tradicionales, tú puedes puedes hacer una simulación de computación cuántica, pero evidentemente la simulación no es lo mismo que la realidad. Por lo tanto, el computador que ustedes traen, que se llama SpinQ, que tiene 3 qubits, ¿no? Eso va a poder ser utilizado hoy día como una puerta o como una especie de sala de entrenamiento real de computación cuántica para las universidades, por ejemplo, o para los centros de formación técnica, o por qué no también para compañías que están haciendo investigación, ¿o no? Efectivamente, esa es la apuesta, esa es la mirada que tenemos nosotros. Nosotros en general como empresa siempre estamos apostando a las futuras olas de tecnología, y en nuestra experiencia hacerlo tempranamente es muy efectivo. Y como bien tú dices, nosotros ya estamos en conversaciones con universidades y con centros de investigación para participar de esto que sabemos que viene, no nos queremos quedar afuera, y la invitación también es eventualmente
a que el Estado haga una apuesta en términos de sus instituciones como Corfo, las que en su minuto correspondan, a darse cuenta que esta es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ¿no? Efectivamente, esto se viene. Javier, yo no me quiero meter derechamente en política, aunque mucho de esto tiene que ver con política, pero porque tiene que ver con incentivos, tiene que ver con una hoja de ruta, tiene que ver con una visión de Estado, pero estamos justamente en septiembre, un mes además que ha sido, que fue muy polémico justamente por el tema de la conmemoración de los 50 años, es decir, mirando hacia atrás, entendiendo también el dolor de mucha gente respecto de lo que se vivió, pero cuesta entender cuál es la mirada que tenemos a futuro con temas como este, porque solamente, sin contar, mira, sin tomar en consideración lo que tú dices que se viene con la computación cuántica, solamente con lo que es inteligencia artificial, que es un área con la que Cordevex también trabaja mucho, inteligencia artificial generativa y otros tipos, estaba leyendo hace poco un estudio que decía que en Chile el 40% de la masa laboral debería actualizarse rápidamente, debería capacitarse para poder adaptar estas herramientas y no quedarse atrás. El 40%. Es mucho, o sea, casi la mitad de la masa laboral total del país, de los millones de trabajadores y trabajadoras. Pero yo no veo que exista un plan maestro para esto. No veo que a nivel tampoco de las universidades, de las mallas, de los centros de formación técnica, estemos muy al día o generando la capacidad crítica necesaria en términos de científicos de datos, de ciberseguridad, que son tecnologías que ya se están desarrollando hoy, no mañana. Ya hay un déficit de trabajadores y trabajadoras capacitados, ¿no? Capital humano avanzado para poder enfrentar estas cosas. Y las empresas en América Latina lo están necesitando, pero hay déficit. Incluso en Estados Unidos hay déficit, que es un país de primer mundo. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar si es que en esto falta, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en científicos de datos? ¿Qué va a pasar con el tema cuántico? O sea, soy un poco pesimista al respecto. Bueno, mira, lo que yo te puedo comentar es que respecto a esfuerzos de aumentar la dotación de carreras que tengan que ver con estas tecnologías, se está haciendo un esfuerzo. Es un esfuerzo que no mete mucho ruido en términos comunicacionales, pero sí está presente. Hay universidades, hay elementos de políticas públicas que están trabajando esto, pero lo que falta, creo yo, es más concientización a nivel general de que es una oportunidad que se puede aprovechar mejor. Sí, eso es cierto también, ¿eh? Y el esquema o el paradigma de la educación cristalizada, me explico, esto de que yo voy al colegio o al instituto, después a la universidad y se acaba la cuestión, o a lo mejor hago un magíster, un posgrado y se acaba, ese modelo también murió, es decir, tú estás trabajando, bueno, Cordevex es una compañía que trabaja con puras tecnologías de punta, y yo fui a tu oficina y vi la cantidad de cosas que tienen, vi el equipo, que tienen un equipo joven. Me imagino que la capacitación continua es un deber, o sea, ya no es, hoy a lo mejor me voy a capacitar, no, o sea, hoy día y en el futuro, en la actualidad, hay que seguir capacitándose, independientemente del área en la que uno trabaje. O sea, ese modelo de que yo ya estudié, perfecto, y con eso me desenvuelvo los próximos 50 años o más, porque está aumentando la longevidad, eso también quedó en el pasado, ¿no? Efectivamente, el hoy día, el hoy del día a día de una empresa de tecnología o de cualquier profesión, creo yo, eventualmente, requiere entender que el aprendizaje continuo es el desde. Es decir, efectivamente, lo que valida una universidad hoy día o una profesión es el inicio de una carrera que es continua. Y los cambios tecnológicos se vuelven cada vez tan rápidos que el dejar de aprender es en realidad condenarse un poco a un cierto nivel de mediocridad y de que otro que efectivamente esté haciendo este esfuerzo llegue al primer lugar y desplaza un poco a las profesiones que no toman este camino de un aprendizaje continuo. Perfecto. Javier, solamente para cerrar, ustedes entonces, para las personas que se están sumando hasta ahora a Planeta Infinita, acá en Radio Infinita, estamos hablando con la persona, la compañía que trajo a Chile por primera vez en el Cono Sur un computador cuántico de escritorio con fines educativos. Desde aquí, Javier, puede que nazcan nuevas carreras, nuevas capacitaciones, un nuevo tipo de programación cuántica. Esto va a afectar la física también. Sé que se han reunido con universidades, por lo tanto, esa es la hoja de ruta que ustedes tienen por delante y yo, la verdad es que te quiero agradecer porque son una compañía que ha hecho las cosas bien, están trabajando con un montón de tecnologías distintas, pura tecnología de punta y ahora además se inscriben con este hito para nuestro país. Espero que los esfuerzos den los frutos que corresponden. Don Javier,
Muchísimas gracias por esta entrevista. Javier Urrutia, CEO de Cordebex, acá dándonos esta primicia en Planeta Infinita. Javier, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bien, dicho eso, y hablando un poquitito para que bajemos y no nos exploten todas las neuronas, porque entender, la verdad, lo de la computación cuántica no es algo fácil. Pero aquí tratamos de aterrizarlo para usted, para que entienda cuáles son las tendencias que van a marcar mi futuro, su futuro, el futuro de sus hijos también. Es la computación cuántica y usted lo escuchó acá, en Planeta Infinita.